Confiéstaselo al Señor, Él es pan de vida eterna. Si le das tu corazón, solo te pido cree en Él. Cristo es el santo, justo y fiel. Él no te engaña, Él es el mismo de hoy y de ayer. Y si volviera yo a nacer, yo volvería a creer, porque mi vida ya no es mía, solo es de Él. Y si volviera yo a nacer, yo volvería a creer, porque mi vida ya no es mía, solo es de Él. Porque mi vida solo pertenece a Jesucristo. Si no tienes esperanza, esta no es la realidad. Busca a Cristo y ten confianza, te da gozo y te da paz. Si tu alma se está ahogando, confiésaselo al Señor. Él es pan de vida eterna. Si le das tu corazón, solo te pido cree en Él. Cristo es el santo, justo y fiel. Él no te engaña, Él es el mismo de hoy y de ayer. Y si volviera yo a nacer, yo volvería a creer, porque mi vida ya no es mía, solo es de Él. Y si volviera yo a nacer, yo volvería a creer, porque mi vida ya no es mía, solo es de Él. Alabanza para el Señor. Muy buenos días, oyentes, amigos de Cultural Celestial Estéreo. Bienvenidos una vez más a este programa, Conociendo al Dios de la Biblia, que lo transmitimos directamente desde la Isla de los Volcanes. Alabanza para el Señor, municipio de Yaiza, Playa Blanca. Somos Cultural Celestial Estéreo, la radio de El Dios Viviente. Para los que nos están preguntando, era nuestra hermana Lisette Vera y el pastor Stanley Vega en el piano, con ese tema tan bonito. Ya no los pertenecemos a nosotros mismos, sino pertenecemos al Dios de la gloria, porque nos dio la oportunidad, bendito sea el Señor, de vivir para siempre. Nos perdonó nuestros pecados. Alabanzas para el Señor. Nos sanó de toda la lepra que teníamos en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Saludar y agradecer la sintonía a través de la radio de diferentes hermanos, de diferentes pastores que ya se encuentran en comunicación con nosotros, como desde el Uruguay, el pastor Franklin Salas, él es misionero, bendito sea el Señor, en la República de Uruguay, el pastor Gustavo Sandoval, alabanza para el Señor, el pastor Pablo Rivera,
el pastor Freddy de la S en Urbirríos, esto es en Manabí. Alabanzas para el Señor, el pastor Daniel Rojas en Galápagos. Nuestra hermana Diana Garzón en Las Palmas de Gran Canaria y Jan Jesús Las Palmas de Gran Canaria. Nuestros hermanos de Radio Digital ahí en Guayaquil, Ecuador, que retransmiten esta señal. El pastor Albey Echeverry, nuestro hermano Ubencio Valencia, nuestro hermano Brando Echavarría. Él es cantante de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nuestra hermana Heidi Ramos, también ella es alabadora de la iglesia ahí en Colombia. Alabanzas para el Señor. Nuestra hermana Miriam González Villegas y Jan Jesús Playa Blanca. El pastor Juan Bajaña, nuestro hermano Diego Duque, nuestro pastor David Mendoza en Zaragoza. Alabanzas para el Señor. Está también muchas esposas de pastores conectados a este programa. La esposa del pastor Benítez y Jan Jesús España. Bendito sea el Señor. Nuestro hermano Héctor Iván Alarcón de Celestial Estéreo, que retransmite estos programas. Qué bendición, mis hermanos, saber de que hay hermanos que cogen su página y retransmiten esta señal. Como siempre les digo, nosotros no vamos a reclamar ningún derecho de autor. Lo importante es que usted nos ayude a publicar estas buenas nuevas, que nos ayude a predicar este evangelio de salvación, que no se quede con esa bendición, sino que haga la obra misionera, ir por el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere ya ha sido condenado. Algunos dicen, mira, ya está condenando a los demás. No, nosotros no condenamos a nadie. La Iglesia Pentecostal Apostólica del Nombre de Jesús no condena a nadie. Nosotros manifestamos como dicen las Escrituras. No añadimos ni quitamos nada. Alabanzas para el Señor. Ni estamos en discusión que esto está en los manuscritos originales, que esto es así, que esto es asado, cocinado. No. Bendito sea el Señor. Como dicen las Escrituras. Alabanzas para el Señor. Saludos a nuestra hermana Anita Bonilla de Silva. El pastor Stalin Vega está en la sintonía. Nuestra hermana Daniela Rodríguez. El pastor Andrés Alradriaga. Nuestro hermano Javier Páramo. El pastor Freddy Giovanni Castro de Pregón de Libertad. Nuestra hermana Sonia Garate ahí en Galápagos. Nuestro hermano Manuel Belandria. El grupo de hermanas de Cúcuta en Colombia. Nuestra hermana Robí Cabrera. Alabanzas para el Señor. Nuestro hermano Rodrigo Cedeño Franco. Y después continuamos con más saludos, mis hermanos. Son muchos. Perdóneme, yo siempre pido perdón. Alabanzas para el Señor, porque no podemos saludarlos a todos. Usted quiere saludarnos, escríbanos en el banner. Alabanzas para el Señor. Mis hermanos, el día de hoy hay una bonita enseñanza por parte de nuestro pastor Carlos Mesa y Jan Jesús España. Es un tema que ha causado mucho problema, digamos así, porque algunos dicen, no, la guerra espiritual no existe. Vamos a verlo por la Biblia, si existe o no existe. Porque, vuelvo a reiterar, ha habido muchos desacuerdos entre hermanos. Alabanzas para el Señor. Pero la Biblia dice otra cosa. Y si existe o no existe la guerra espiritual, si es bíblica o no es bíblica, hoy lo vamos a ver. Esta enseñanza la tiene, vuelvo a reiterar, nuestro pastor Carlos Mesa, para la gloria del Señor. Así que estar muy atento, mis hermanos, muy atento con esta enseñanza. Saludos a todos los ministros, a todos los misioneros ahí en Venezuela. Bendito sea el Señor. Para mi pastor Rufino López, él es misionero ahí en Venezuela. Alabanzas para el Señor en el Reino Unido. Gracias a todos los hermanos aquí en España. Muchísimas gracias a todos los pastores que siguen de cerca este programa. Así que nos vamos con esta enseñanza para la gloria del Señor, mis hermanos, y que Dios, bendito sea el Señor, nos siga bendiciendo cada día para seguir proyectando estas programaciones. Bueno, oremos. Pidámosle al Señor su bendición y su respaldo en esta tarde. Bendito y poderoso Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hora porque nos permites compartir tu palabra. Nos permite, Señor, en unos minutos que tenemos por delante, poder aprender un poco más de ti, de lo que tú has dicho y tienes para tu pueblo, Señor. Edifícanos y danos, Señor, de ti en esta hora
en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hermano Fulton, un saludo pues, muy especial una vez más. Quisiera compartir con ustedes un pensamiento acerca de un tema que quizá la experiencia en la iglesia nos va llevando a tomar por los cuernos, ¿no? El toro por los cuernos, ciertas situaciones, ciertos temas que se nos van presentando, quizá porque a medida que va llegando la gente a la iglesia, empezamos a ver ciertos patrones, ciertas cosas que traen, porque claro, vienen de lugares distintos, quizá de alguna denominación cristiana por allí, de algún lugar, y tal vez no tanto estos que vienen de fuera, sino aún dentro de los nuestros, pues se ha ido permeando, ¿no? Este tema. Entonces de ahí el título de este tema en esta tarde, que es sobre la guerra espiritual, si realmente es bíblica o no. Yo quiero apelar a la escritura para ello, dejando de lado, aunque tal vez puede que cuente algún testimonio, pero dejando de lado que los testimonios que se puedan usar se conviertan en la regla, sino que sea primeramente la palabra de Dios. Y bien dice la escritura en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso número 3, que vendrán tiempos muy difíciles, ¿no? Cuando la gente no podrá, no sufrirá la sana doctrina, dice el apóstol Pablo, sino que teniendo comezón en los oídos, se amontonarán entonces maestros que les dirán a ellos lo que quieren oír, lo que desean oír. Y es que este es el asunto, que la gente va en búsqueda de lo que quiere realmente oír. Y entonces se apartarán de la verdad para ir tras las fábulas, tras lo fantasioso y lo que no glorifica al Señor. Y es que nos encontramos en una época en la que, voy a usar el término cristiandad para abarcar todo el mundo evangélico, anda detrás de lo que pudiéramos llamar el vellocino de oro. Que parece ser que siempre hay algo nuevo, alguien quiere traer la última, lo que no tienen los demás, una inspiración nueva, unas palabras nuevas, algo que los demás tal vez ni hayan visto. Y esto es como la Biblia registra acerca de los atenienses, cuando Pablo dice en el capítulo 17 de Hechos, que ninguno de todos los que realmente vivían en ese lugar no se interesaban en nada más sino en oír y en decir algo nuevo. Siempre estaban hambrientos de cosas novedosas y cosas nuevas. Y esto parece ser que es lo que estamos viendo en este tiempo, ¿no? Donde hoy en el cristianismo evangélico, pues hay un desfile de constantes enfoques acerca de las verdades bíblicas. Cada uno quiere observarlo de una manera o de otra, y más propiamente sobre este tema que llamamos la guerra espiritual. Entonces, está muy vigente esto, y recuerdo que desde mis primeros días de creyente ya empezaba yo a notar que había gente que quería pasar por encima de la escritura, y a día de hoy lo vemos en muchas sectas y denominaciones, que por encima de la escritura está lo que ha dicho fulano, por encima de del texto está lo que ha dicho sutano. Pero la palabra del Señor, Pablo diciéndole a la iglesia de Corinto, le dice que es importante que ellos aprendan a tomar ejemplo en él y en Apolos, que a no pensar más de la escritura, más de lo que está escrito acerca de ellos, no sea que venga el envanecimiento y entonces ocurran cosas que no edifican a la iglesia. Entonces estamos invitados a no pensar más allá de lo que está escrito, y hay gente que le gusta mucho entrar en ese terreno. Entonces quisiera un poco hablar acerca de lo que es la guerra espiritual y cuáles son sus fundamentos, ¿no? Y tiene tres fundamentos principales. El primero está basado en las experiencias, ¿no? Historias, muchas de ellas son cosas supernaturales, como gente que a cada día vemos más gente yendo al cielo y al infierno de lo que se veía hace 50, 100 años. Hoy día, a cada rato, incluso hay un grupo, ¿no?, particular de personas que es raro que a todos ellos Dios les habla y se los lleva para el cielo a cada 2 por 3. Y encontramos este factor, ¿no?, donde la gente se basa, el criterio de la guerra espiritual está generalmente basado en esto, en experiencias
que es lo que más se ve en estos lugares. Y si alguien ha vivido una experiencia extática, ha visto algo o dice haber visto algo, pues esto, por absurdo que sea, y lo antibíblica que llegue a ser, está por encima de lo que la Biblia dice. Entonces, a esto se le llama la teología de historias, y esta es la primera base que encontramos en este movimiento. Luego, la influencia de la psicología moderna, donde al ser humano se le pone como el inocente, ¿no? La pobre criatura de la situación, y los problemas no son mi culpa, sino que tiene que haber una solución, buscando el chivo expiatorio, culpando a otro. Y esto vuelve una vez más, se contrapone a la escritura porque quiere quitarle la suficiencia a la palabra de Dios. Y lo tercero, pues tendríamos como el chivo expiatorio, que es echar la culpa a otro, donde en este caso los demonios, Satanás y sus demonios, pues son las víctimas de turno. Por lo tanto, este sería como la base principal en términos generales de lo que es la guerra espiritual. Pero ¿se adapta esto a lo que dice la palabra o no? Y no solo no se adapta, sino que es totalmente antibíblico. Entonces, quisiera ahondar un poquito más en lo que enseña este movimiento. El fundador, si se pudiera decir, aunque esto ya desde Loyola y otros estos sacerdotes jesuitas posteriormente empezaron a mover esto, pero quizá quien más lo ha popularizado con sus libros es el señor Neil Anderson. Él quizá es el más conocido promotor de este asunto, un decano de un departamento de teología en algún lugar por allá en la Universidad de Biola. Él ha escrito libros, ha viajado a seminarios y montones de charlas al respecto. Él dice lo siguiente, textualmente palabras de él, las voy a leer. Es mi observación, reitero, palabras de Neil Anderson, de que no más del 15% de la comunidad cristiana evangélica está completamente libre de la esclavitud de Satanás. La influencia demoníaca no es una fuerza externa en el mundo físico, es la manipulación interna del sistema nervioso central. Cualquier cosa mala que usted no puede dejar de hacer, o bien cualquier cosa que usted no pueda hacer por usted mismo, podría ser un área de control demoníaco. Cierro las palabras de este señor Anderson. Entonces, él está diciendo que más o menos el 85% de la cristiandad evangélica están siendo controlados de una u otra manera por el diablo. Eso es lo que él quiere decir, que son poquitos los que realmente son libres, poquitos. Ahora, quisiera hablar de ello un poco, lo que es la posesión demoníaca, porque aquí entramos en un terreno fangoso para la gente. Estas personas toman la palabra daimonizomai, en el griego, que es la palabra que se usa para poseído por un demonio, y la extienden, la estiran para abarcar cualquier situación que se le parezca a esto. Entonces, ellos dicen que aunque una persona parezca ser controlada por un demonio, ya lo está, aunque realmente este término nunca se usa para ello. En todo el Nuevo Testamento siempre hace su énfasis en alguien poseído, tal cual como la Biblia lo registra. Nunca se usa para describir la manera en que el diablo acusa, señala, tienta, engaña o persigue a una persona. Jamás es en esa relación, siempre es en la persona 100% poseída, con lo cual ya se empieza a torcer un poco el concepto bíblico de lo que es una persona, bien sea influenciada, poseída o perseguida por el enemigo. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Si miramos bien, Colosenses, en capítulo 1, el verso 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto quiere decir que cuando alguien es salvo, es librado del dominio de las tinieblas. El que es salvo, sacado del mundo, Dios lo pone a salvaguarda, está en su mano y nadie lo puede tocar ni nadie lo puede dañar. Lógicamente, reitero, si es salvo y está en Cristo. Primera de Corintios 6, 19, Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por lo tanto, nuestro cuerpo, nuestra vida, es habitado por la presencia del Señor. Y no tiene sentido porque Pablo luego hace una apología de esto, en que
el Señor comparta el mismo cuerpo con el diablo. Él dice, ¿tiene concordia Cristo con Belial? Entonces, no hay compatibilidad entre un cristiano poseído o agobiado por demonios en este sentido, porque el Señor tiene control de su vida y de su cuerpo. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, el mal no puede tocar a un cristiano fiel a Dios. Segunda de Tesalonicenses mismo, capítulo 3, verso 3, dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Entonces, esto, sobre todo esto hace énfasis en cuanto a que el fiel es Dios. Ya no se ciñe tanto así yo soy el fiel allí, sino que está supeditado a la fidelidad de Dios. Y eso es un ancla muy, muy firme. Porque si dependiera de mi fidelidad, ay Señor, pero depende de la fidelidad de Dios. Y esto es una garantía 100% total de que estamos protegidos del mal. Y como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, nadie en la historia de la iglesia, tanto en la Biblia como en toda la historia temprana de la iglesia primitiva, y hasta los últimos 100 años se ha visto algo sobre esto. Si este señor, el promotor de este asunto, el señor Anderson, estuviera en lo correcto, entonces tanto los cristianos desde Pentecostés hasta hoy, hasta ahora que este señor ha descubierto esta panacea, pues estaríamos totalmente ciegos, esclavizados sin darnos cuenta, desde los discípulos en Pentecostés hasta el día de hoy. Ahora, yo quisiera decir algo. Mire, la escritura, la Biblia nos dice en 2 Timoteo 3:16, 17 y 2 Pedro 1:3 que tenemos la palabra profética más segura, que la palabra de Dios es suficiente y tiene lo necesario para la salvación. Pero la psicología moderna nos dice que vivimos en una sociedad integrada de víctimas, pobrecito, nadie es responsable de su propia conducta, sino que, según decía Sigmund Freud, los factores y el ambiente pues influyen. Entonces hoy tenemos lo que se llama la generación de cristal, la gente que se ofende por todo, que todo le molesta, censuren esto, quiten esto, está quien demanda McDonald's porque se hinchó a hamburguesas de McDonald's y está gordo, pues la culpa la tiene McDonald's. Están quienes demandan a las compañías de tabaco porque ellos resultó con cáncer y la culpa la tienen ellos, y nadie quiere hacerse responsable de sus propias decisiones, de sus propios errores. Entonces, nos encontramos en una situación así, donde la gente se lamenta, donde la gente no quiere reconocer, y esta mentalidad torcida del chivo expiatorio se ha permeado dentro de algunos círculos cristianos, y vemos de todo, donde simplemente se le atribuye a todos y a cualquier cosa que se mueve la culpa. Y en este caso propiamente estamos mencionando, pues, se le echa la culpa al demonio de todo lo que acontece en la vida del cristiano. Y vemos a cristianos que lo podemos denominar cazafantasmas, los Ghostbusters, ¿no? Estos que están viendo diablos por todo lado. Cristianos que están viendo el demonio en todas partes. ¿Y cuál cazafantasma? Pues van por allí persiguiendo al diablo donde quiera que se lo puedan imaginar. Así que empezamos a ver que hay expresiones como espíritus de divorcio, ojo con esto, espíritu de divorcio, espíritu de desidia, espíritu de mentira, espíritu de lujuria, espíritu de pornografía, de indiferencia, de envidia, espíritu de chisme, de celos y un largo etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. El problema es que en estos grupos se someten, como el G12, promovido por César Castellanos, a la gente a una serie de rituales, porque son rituales, en el que supuestamente son liberados, pero luego esa persona después vuelve a caer en ese mismo tipo de conducta. Y lo que no quieren reconocer es que no se está tratando con demonios, sino con patrones de conducta adquiridos por un pecado habitual. Es decir, está viciado. Esa persona está viciada. Ahora, la Biblia nos dice que lo que es la carne, carne es. Y este es el meollo del asunto.
Cuando usted mira las epístolas, encontramos 10 referencias a la actividad demoníaca y al menos unas 50 a lo que es la carne, una referencia directa a la carne, como el principal enemigo del cristiano. Entonces, la perspectiva del Nuevo Testamento al respecto es que el conflicto principalmente está en la carne y no en la influencia que el demonio pueda ejercer sobre el cristiano. Una razón sencilla para seguir adelante es que el diablo está más entretenido, ocupado de presidentes, gobernantes y toda esta gente que de usted y de mí, que pues allí en ese aspecto no formamos parte de ese grande plan que quiere llevar a la humanidad a una situación en concreto que todos ya hemos visto en las escrituras. Él está interesado en cosas quizá todavía más grandes, más complejas. Y cuando se ve el cristiano por allá, que tal vez ni siquiera es un fiel cristiano, evangelista, predicador, que esté arrebatando almas al enemigo, pues con mucho menos razón. Entonces, la Biblia nos dice que el conflicto principalmente se está centrando en la carne. Entonces, esto ha llevado a que, como no se hace caso a lo que dice la Escritura, entonces vemos a cristianos que le ponen nombres a los supuestos demonios estos o espíritus, nombres que reflejan su influencia. Por ejemplo, el espíritu de la lujuria, el espíritu del asesinato, de la envidia, el espíritu del chisme y etcétera, ¿no? Entonces, en ninguna parte de la Biblia encontramos un apoyo para esto. Usted no encuentra nada parecido. La Escritura más bien dice, cuando usted lee Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 21, nos habla de las obras de la carne. Y siempre el eje, el factor central ahí es la tentación, la provocación. Y siempre y principalmente, Santiago 1:14 nos dice que viene del interior del hombre, que cada uno batalla con sus propios deseos, sus propias pasiones, que según cada uno, y esto lo veremos, y ojalá me dé tiempo, según la fortaleza que de donde haya venido, se haya levantado en su mente, eso es lo que siempre será su espina, su aguijón. Entonces, ¿el diablo puede tentar? Sí, y ya desde Génesis lo hizo. Pero cuando tentó a Adán y a Eva, vemos que la Escritura nos muestra que Dios fue directo y habló con Adán y con Eva, y el diablo lo dejó en un posterior lugar. Y habló con ellos, con los que pecaron, con los que desobedecieron, y fue ellos a quienes le recriminó. Y ahí empezó el asunto del chivo expiatorio, que hasta el día de hoy se extiende. No, la culpa no es mía, la culpa es de otro. Yo no soy tan malo. Y entonces decimos, yo no mato, yo no robo, yo no fumo, yo no soy tan malo, la culpa es de otro. Y entonces empezaron a echarse la culpa entre todos allí, hasta que al final tuvieron que reconocer. Y una vez ellos reconocieron, entonces el Señor cubrió su desnudez. Y ese es el patrón que Dios ha venido haciendo desde el principio hasta el día de hoy. El hombre confiesa, arrepentidos, y luego viene la sangre, que trae, pues, en este caso, a día de hoy, la remisión completa de los pecados. Entonces, ellos no pudieron echarle la culpa tanto al diablo, porque más bien Dios quería que ellos confesaran, porque ellos podían haber decidido pecar o no pecar. Y ellos dijeron, yo comí, fui yo. El diablo no los poseyó, ni los oprimió, ni los obligó. Ellos fueron los que tomaron la decisión. Entonces, el hombre tiene unas facultades para poder tomar una decisión en cuanto a lo que hace o no lo hace. Mire, rápidamente le voy a leer lo que dice la Escritura al respecto, donde nos muestra que Dios quita el pecado, y lo que quita no es un espíritu, un demonio que nos haga pecar, sino el pecado que hay en el hombre, influenciado por su propia carne. Dice Gálatas 5:19 en adelante, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Pero, verso 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando vemos a alguien diciendo espíritu de mentira, la Biblia dice que eso es carne. Luego dice Marcos capítulo 7, verso 20, porque dentro del corazón de los hombres
salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Es de dentro del corazón del hombre, porque su carne es contraria a Dios. Y Pablo dice en Romanos 7, ni se puede sujetar ni quiere sujetarse a Dios. De igual manera, capítulo 3 de los Efesios, versos 5 al 8, Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es eso? Sigue diciendo, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias. Dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, verso 8, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Sobre el verso 10, habiendo despojados de qué? Del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo. Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Simplemente con leer esto empezamos a ver ya que esta teología de la guerra espiritual ya empieza a ir en contra de la Escritura, porque lo que ellos llaman espíritu, la Biblia lo llama carne, ni más ni menos, tan sencillo como eso. Entonces, la Biblia nos dice que el cristiano tiene la fuerza y el poder de hacer morir lo que ellos llaman demonios, lo carnal, por la obra y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso dice la Escritura, el creyente tiene las fuerzas. ¿Por qué? Porque ahora tiene una doble naturaleza, la naturaleza carnal caída y también participa de la naturaleza divina. Segundo, el verdadero cristiano ha crucificado la carne con sus pasiones, es decir, está a nuestro alcance y a nuestro poder el despojarnos del viejo hombre con su naturaleza, con sus vicios. Es decir, yo soy una nueva. Y mire que hay un verso que lo decimos todos a coro en la iglesia. El que está en Cristo, dígalo conmigo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto hay que masticarlo muy bien porque lo decimos porque suena bonito, pero ojalá sea una realidad en nuestra vida. Entonces, el deseo pecaminoso no desaparece, pero tenemos el poder para vencerlo. Pedro dice en la primera carta, capítulo 3, verso 21, que el bautismo que ahora nos toca salva, pero no quita las inmundicias de la carne. No, porque seguimos teniendo inclinaciones, batallamos todavía hasta el día de la muerte con ciertas situaciones. Entonces, tenemos la fuerza por Dios para vencerlo, pero el pecado permanece, pero no prevalece y no debiera prevalecer. Aleluya. Así que esto hay que tenerle mucha atención. Y tercero, pues lo que aquí se viene a llamar como demonio, la Biblia lo llama obra de la carne, lo terrenal, lo asocia con la carne, el viejo hombre y el corazón de los hombres. Ese es el problema diametralmente opuesto entre este movimiento y lo que dice la Escritura. Y estas cosas, pues, como le digo, se van colando, se han ido colando en la iglesia. Entonces, quisiera mencionar algunas enseñanzas antiescriturales que tiene este movimiento para que las tengamos en cuenta, porque, mire, expresiones como decretos, declarar y todo esto son expresiones que tristemente no son bíblicas. Quizá sin ninguna mala intención alguno de entre nosotros la pueda usar, pero pues deberíamos de ser bíblicos a la manera de hablar, porque si alguien declara es Dios, Él es el legislador, es el que decreta, y realmente cuando Él habla ocurre. Si yo empiezo a caer en esa terminología que usa, que viene ya usándose desde la época, incluso antes de la iglesia cristiana, que es el gnosticismo, donde las palabras se podían materializar, eso a día de hoy se sigue metiendo a tal punto en la iglesia que pues ya no se usa como antes, sino que ahora ya se usan decretos bíblicos y expresiones como estas. Y una enseñanza antibíblica en ese aspecto es el atar a Satanás. Y esto ocurre basado en una tergiversación de Mateo 12, 29, 16, 19 y 18, 18.
Cuando miramos Mateo 12, el contexto es donde se revela pues que el Señor tiene el poder sobre Satanás. Es una ilustración, cuando despoja al hombre fuerte. Es una ilustración de que él tiene el poder sobre el enemigo. Él es el hombre más fuerte que el hombre fuerte. De igual manera, el capítulo 18 se refiere específicamente al ejercicio de la disciplina en la iglesia. Todo el contexto nos habla de eso. Porque si miramos un poco más lo que dice el idioma griego, atar vendría a ser como sujetar, apresar, ligar, y nosotros no estamos autorizados para amarrar, como si fuéramos cowboys con un lazo allí, espíritus. Estamos enviados y autorizados a desatar, que es una cosa muy distinta, a la gente de ellos y liberar a los cautivos por la predicación del evangelio. Segundo, la Biblia nos dice pues que nosotros tenemos que ocupar, ¿no?, una posición. Y lo segundo que es antibíblico en este movimiento es la intrusión espiritual, lo que llamamos, o lo que más comúnmente se conoce como reprender al diablo, ¿no? Una cosa es atarle, que eso ya es absurdo, y otra cosa es reprenderle en este contexto. Espero que se me entienda bien, porque la Biblia nos da una fuerte advertencia a aquellos que se atreven a hablar mal de las dignidades, según de Pedro 2:10. De igual manera, el verso 12 nos habla de aquellos que hablan de las cosas mal, de las cosas que no entienden. Y es que ni siquiera Miguel, siendo un arcángel, acusó al diablo. No le dijo nada, sino que le dijo, Judas 1:9, el Señor te reprenda. Ni siquiera Miguel, siendo quien es. Pero a veces el cristiano va por ahí, diablo mentiroso y diablo cochino y catapún, y diciendo cosas que realmente no nos han mandado, un poco peleoneros, pero bueno, entonces hay que entender que Satanás todavía es el Dios de este mundo. Y digo Dios porque en algunas versiones se traduce así, en otras, en las 60, pone el príncipe. Y como príncipe de la potestad del aire, según Efesios, todavía ejerce. Y ahora es el juicio, dice la palabra en Juan 12:31, el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, aunque fue saqueado, aunque fue despojado, su reino sigue en ejercicio como lo fue el de Saúl en los tiempos en que David ya había sido ungido, pero pasó casi 15 años esperando poder sentarse en el trono. Entonces, no estamos autorizados a atacar su morada. Si hacemos eso, nos estamos metiendo donde no nos han llamado, a lo que no nos han mandado. Y por eso vemos gente sufriendo situaciones complicadas, que se mueven más allá de lo que se nos ha delegado, que es sanar a los enfermos y liberar a los cautivos. Y entonces vemos gente agarrándose del pelo con el diablo por ahí donde quiera que se lo pueda plantear. Esto es muy tremendo porque empezamos a ver ese cristiano pues cazafantasmas. Mire, yo recuerdo que una vez hubo un campamento de jóvenes, en ese tiempo yo estaba en el comité, todavía estaba joven, y a un muchacho empezó allá como a chapalear ahí entre la multitud, y yo estaba observando y vi que se le acercaron varios a reprender. Y mientras observaba, lo dejé pasar por un momento y veía que seguían lo mismo y él era sacudiéndose, no podían con él, contorsionándose. Y entonces me bajé y le dije, hermano, déjenlo. Él no está endemoniado, déjenlo. Entonces me ayudaron a levantarlo un poco, lo sacamos del salón y yo empecé a hablar con él y le dije, cálmese, hombre, tranquilo, respire. Y pedí una bolsa para que él empezara a respirar en su propio monóxido de carbono. Ese muchacho tenía un ataque de ansiedad. Luego vino una ambulancia y ciertamente certificaron eso, y cuando se relajó, pues bueno, luego hablando con él, él más o menos me contó un poco su situación y estaba pasando por un momento difícil, y en medio de lo que se estaba moviendo en el culto, la música, la gente y todo esto, pues entró en un ataque de pánico y se puso así. Simplemente era eso, pero habían algunos que estaban pegándole gritos y reprendiendo a saber lo que no había y lo que no se sabía que era. Simplemente era un problema que él estaba viviendo. Entonces, hay que ser muy cautos con eso, porque nos encontramos situaciones muy, muy a menudo al respecto. Entonces, la Biblia nos dice que nosotros ya hemos vencido al maligno.
Primera de Juan 2:14 dice que la palabra de Dios permanece en nosotros y nosotros habemos vencido al maligno. Entonces, al creyente no se le manda a estar buscándole camorra al diablo por allá, sino que la Biblia nos dice que eso es una prerrogativa propia de Dios. Más bien, según Pedro, en su segunda carta, el capítulo 2, del verso 4 al 12, nos dice que esto es más propio del falso profeta y de los falsos, ¿no? El ir metiéndose y entrometiéndose en lo que no conocen, en lo que no entienden. Entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues Judas y Pedro nos dan a entender de que unos lo hacen porque no saben y otros por arrogantes, simplemente por eso. Ahora, luego tenemos las maldiciones heredadas. Eso a veces hasta lo oye uno en la iglesia. Mire, la Biblia nos dice que la salvación nos libra de todo, aún del pecado de hechicería y de ocultismo, y lo digo por experiencia propia. Cuando usted lee en el libro del Éxodo, Deuteronomio, que se habla de que hay maldiciones que van a generaciones posteriores, siempre el contexto es sobre los que le aborrecen al Señor, no sobre los fieles. Tanto que Ezequiel dice pues que cada uno pagará por su propio pecado. No es que uno se coma las uvas y la dentera lo tengan otros, no. Cada uno será responsable. Ahora, todas estas cosas siempre son un trato directo con Israel. No hay un solo ejemplo en la Biblia de un salvo siendo atado por una maldición que tenga que posteriormente ser rota. No hay nada parecido en la escritura. Luego, pues se habla también de que no, es que Dios da unción sobre objetos como la vara de Moisés, que si el arca del pacto, una serie de cosas, porque claro, Moisés con la vara golpeó el mar y se abrió, pero esto no tiene nada que ver con ello porque simplemente son medios los que Dios usó para que la gente viera el elemento y su fe pues pudiera acrecentarse. Pero generalmente esto forma parte del animismo y la magia, el ligar objetos a cosas ocultas y poderes. Esto es algo que realmente no tiene un contexto bíblico ni cristiano. Y luego, el que los objetos sean endemoniados, demonizados también, es algo que se ve muchísimo en medio de esta vertiente, pero la Biblia nos dice, el apóstol Pablo nos dice que si alguien ha sacrificado algo a los ídolos y yo lo como y doy gracias a Dios, no pasa nada, porque un ídolo nada es en el mundo, dice la escritura. Mientras yo no le esté haciendo tropiezo a nadie, no pasa nada. Si yo puedo evitar ser tropiezo a alguien, mejor. Entonces Pablo niega que un objeto dedicado a un ídolo pueda transmitir influencias a un cristiano. A un cristiano no le puede tocar el enemigo, simplemente porque está ungido, está protegido, está guardado. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto del trato con el enemigo? Mire, primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quizá aquí tenemos la acrópolis de lo que es este tema. Y es que la Biblia nos manda a estar alertas y en prevención, no al ataque, no a la guerra. Y nunca se nos habla de ir a buscarle y atarlo o rompiendo las cadenas de ataduras y cosas de esas que realmente no menciona la Biblia nada al respecto, pero la Biblia nos manda es a predicar el evangelio, a desatar las ligaduras que tiene la gente por el ejercicio de los demonios, que es muy distinto. Entonces, cuando se habla del diablo, la Biblia nos habla de un papel en cuanto a nosotros defensivo. Cuando los creyentes van a la ofensiva, se salen del límite legítimo, porque se involucra en situaciones que el Señor no ha querido para la iglesia. Cuando leemos 1 Pedro 5, del 6 al 9, Santiago 4, 7, nos encontramos, y Efesios capítulo 6, 10, nos encontramos que son los tres principales lugares en los que el Nuevo Testamento nos habla en cuanto a la manera en que el cristiano se encuentra con el enemigo. Son los tres principales lugares. Y siempre nos habla en términos de resistir, siempre. Resistir, resistir. Manténgase firme. La Biblia dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. 1:30, nuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en el Egipto delante de vuestros ojos. Y el Salmo 91,
1, pues ya tenemos la guerra ganada. Sí, nos escondemos en el Señor cuando dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el que está en Cristo está protegido y está seguro. Al no encontrar apoyo suficiente en el Nuevo Testamento para esto que se viene diciendo, pues se ha recurrido a un libro apócrifo, que son los Hechos de Juan, donde Juan, pues, como que de alguna manera pronunció unas palabras, una oración, y derrocó un demonio territorial, término muy propio en esto, para echarlo a la ciudad, y entonces el evangelio prosperó. Y cito textualmente: oh Dios, ante cuyo nombre todo ídolo huye, y también todos los demonios y poderes inmundos, que el demonio que está aquí salga ahora en tu nombre. Agrega que el altar de Artemisa cayó, y a partir de entonces el evangelio progresó con gran fuerza por toda la región, cuando él echó al demonio que territorialmente ocupaba el lugar. Entonces, para ir aterrizando, el asunto, el conflicto es que muchos creen que Efesios 6:12 nos habla de un conflicto celestial, ¿no? Donde estamos allá peleando contra el diablo, porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Entonces, en este tipo de oración que se convierte en una oración estratégica, que ya se ha llevado al terreno para liberar regiones y ciudades del control demoníaco, está desviando a la gente del contexto de todo lo que Pablo ha dicho. Y hay un énfasis en el verso 12 únicamente, es un énfasis. Entonces se usa para justificar el atar, reprender, y en vez de estar buscando la presencia del Señor. Mire, la palabra del Señor, y ya venimos diciendo durante este momento que estamos compartiendo, hemos visto que hay gente que ha experimentado muchas calamidades, enfermedades y pérdidas, y siempre hay un patrón en sus testimonios, y han estado metidos en este asunto de la guerra espiritual. Cuando miramos la manera en que algunos grupos paganos usan prácticas para deshacerse de los espíritus, vemos a la cristiandad usando las mismas herramientas, tanto en público o en privado. Usan de proclamaciones injuriosas contra el diablo, como matando, soltando, reprendiéndolo, echándolo fuera de la zona, incluso del país o de la comunidad o de la provincia en la que viva. Expresiones como te ato, Satanás, los ato espíritu de esto, los ato espíritu de aquello, los echo fuera, deben de irse en el nombre del Señor, los mando al abismo, incluso. Y expresiones como toda esta lo vemos muy comúnmente en muchas de las personas que profesan ser cristianos. Pero para esto fuimos llamados. La Biblia nos dice que no. La Biblia nos habla que estamos dentro de una esfera que es la proclamación del evangelio. El tema de la intrusión espiritual está abriéndole puertas al diablo para meter al cristiano en asuntos. Le cuento rápidamente. Yo conocí un creyente que me dijo incluso una vez: no, es que yo fui a tal ciudad y se manifestó un demonio en la iglesia y yo lo fui a reprender, y entonces el demonio me dijo: me las vas a pagar. Oiga, hermano, y se las ha pagado con creces. No quisiera dar detalles para que de pronto, eso fue en Colombia, alguien se fuera a sentir de pronto incómodo con esto, si lo llegasen a ver los que lo experimentaron, pero fue una cosa tremenda a nivel familiar, muy dura. Lo viví en primera línea, y las pagó como los hijos de Exeba, porque se fue a meter donde no lo llamaron, en un terreno al que no fue convocado. Entonces, ¿dónde realmente está la guerra? Y tristemente, cristianos con buenas intenciones, mire, cuando leemos toda esa porción de Efesios del 6 al 10 en adelante, el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra gobernadores de las tinieblas. Entonces nos habla de ponernos la armadura. Lo que confunde mucho es el énfasis en las regiones celestes, y lo quieren usar como el objeto del contexto, ¿no? Ignorando el énfasis que se hace. Y es que el énfasis es en el creyente, no en las regiones celestes. Y el propósito de Pablo en este pasaje no es un llamado para la batalla en contra de ellos en sí mismo, que están en las regiones celestes. Es más, lo que Pablo está haciendo es exhortar al creyente para que se fortalezca, para que esté firme, para que resista, para que cuando acabe todo, entonces permanezca firme.
Ese es el énfasis de Pablo. Entonces, el lenguaje es defensivo, no es ofensivo, y está dirigido para que el creyente, pues, se mantenga preparado ante un ataque del enemigo contra sí mismo, contra su persona, contra una ciudad, una región o una casa, en propiedad propiamente hablando. ¿Por qué esto? Porque Pablo dice en Romanos 7, del 18 al 24, y lo leo rápidamente, y dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, no el diablo o un espíritu por allá, sino en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, sí hay una lucha y es una guerra tremenda, pero según el verso 7 del capítulo 8 es, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, la lucha es ahí. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena en la batalla, lucha contra el pecado. Siempre el enfoque del apóstol es ese, huir de las tentaciones. Según Timoteo 2:22, huye, 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 corre, aléjate, porque es la carne nuestro principal enemigo. Y entre el mundo, el diablo y la carne, pues la carne es quien más pincha al cristiano. Así que hay que estar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Mis hermanos, teníamos ahí un inconveniente, pero ya lo hemos solucionado, bendito sea el Señor. Y me he quedado un poco sorprendido sobre lo que ha manifestado el pastor Carlos Mesa, porque tengo muchos mensajes de pastores que a lo mejor están a favor y otros están en contra, pero lo que el día de hoy hemos escuchado por parte del Señor, todo ha sido bíblicamente. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay un versículo que dice que hemos recibido el poder para sacar demonios. Bendito sea el Señor. Y algunos están ratificando eso. Y a veces ocurre esto dentro de las congregaciones. Lo hemos escuchado y ha ocurrido, bendito sea el Señor, que a todo le llaman espíritu de demonio. Y es verdad, a todo le llaman espíritu de demonio, espíritu de mentira, espíritu de esto, espíritu de otro. Eso no existe. Bendito sea el Señor. La mentira existe, pero no son espíritus. Eso es problema de uno mismo, de la carne. Bendito sea el Señor. Lo ha explicado bien el pastor Carlos Mesa. Y hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque a mí me ha tocado ver, bendito sea el Señor, lo que le pasó al hermano Carlos, ver personas que han tenido alguna enfermedad o otra cosa, pero ya la iglesia, la gente que está en el entorno, le llama que estaba endemoniada o endemoniado. Y esto hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque el problema es uno, bendito sea el Señor. Dice el Señor que al enemigo lo ha puesto debajo de nuestros pies. Pero tenemos nosotros un enemigo común que es nuestra carne. Bendito sea el Señor. Y con ella tenemos que luchar, con ella tenemos que batallar todos los días. Bendito sea el Señor. Otros, dentro de las congregaciones, buscan iglesias o denominaciones para oír lo que quieren oír. Yo soy enfático en esto. Aquí hablamos de santidad. En este programa hablamos de santidad. Pero muchos no quieren escuchar santidad. Muchos pastores no quieren hablar de santidad. Porque dice que si se habla de santidad, se quedarían sin creyentes. Pero hermano, de todo lo que uno haga,
tenemos que rendir cuentas algún día ante el trono blanco. Bendito sea el Señor. Y muchas organizaciones, denominaciones, bendito sea el Señor, desdiversan la Escritura. Ellos nos dicen que nosotros desdiversamos la Escritura. Pero es que aquí hablamos conforme a la Escritura, con versículos. Pero otras denominaciones quieren doblarle la mano al Señor, diciéndole que Él no es el Dios verdadero, que Él no es, bendito sea el Señor, el que hizo todo. Alabanzas para el Señor, que Él no es el único Señor. No, hermanos. Nosotros como iglesia pentecostal apostólica sabemos de que Jesucristo es el único soberano Dios. No hay más Dios. Y ahí sí hay una guerra espiritual. Ahí sí hay una guerra espiritual. Porque el enemigo los tiene atados, los tiene cegados. Y como los tiene cegados, no se dan esa oportunidad como me la di yo. Yo le dije al Señor, si eres en verdad el Dios vivo, abre mi mente. Abre mis ojos espirituales. Revélame tu nombre. Eso es una guerra espiritual. Alabanzas para el Señor. Y Dios me reveló su nombre. Y he tenido experiencias, muchas experiencias con el Señor. Porque antes anduve como oveja sin pastor. Seguido y sumido en las tradiciones. En las tradiciones del mundo. Que nada pueden hacer. Porque tienen oídos pero no ven. Tienen alabanzas para el Señor. Ojos que no ven, oídos que no escuchan. Manos que no palpan. Bendito sea el Señor. Pies pero no caminan. Ahí estuve yo en esa tradición religiosa. Y de ahí me sacó el Señor. Pero eso no quiere decir que yo tenía espíritu no, sino que era la carne. ¿Por qué? Porque ahí se me permitía todo. Salía de la religión tradicional, de la iglesia tradicional, bendito sea el Señor, y después me iba a tirar mi cerveza, me iba a tirar mi aguardiente. Pero las cosas con el Señor son diferentes. Uno tiene que estar toda la vida, bendito sea el Señor, sumidos ante Cristo, no ante el pastor, no ante fulano de tal, sino ante Cristo. Alabanzas para el Señor. Sumidos ante Él, esclavos de Cristo somos. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos del enemigo, esclavos del diablo. Alabanzas para el Señor. Pero ahora somos esclavos de Cristo porque le pertenecemos a Él. Alabanzas para el Señor. Otras cosas que hemos escuchado, hermanos, es que, hermano Fulton, Dios me habló. Dios me habló. Y más le creen a esa persona que está hablando o a ese hermano que está hablando que a la propia Escritura. Bendito sea. Y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Puede ser quien sea. Alabanzas para el Señor. Puede ser el obispo tal. Pero yo tengo que irme a lo que dice la Escritura. Bendito sea el Señor. Alabanzas para el Señor. Y por eso han caído un sinnúmero de hermanos. Iglesias enteras de 600, de 700 hermanos han caído en el fango, en el hueco del pecado. Bendito sea el Señor. Porque a ese pastor se le ocurrió, es que Dios me habló esto. Hay que tener mucho cuidado. Y si usted entró tarde al programa, hermano, vuélvaselo a ver. Vuélvaselo a ver, mi hermano. Con citas bíblicas, bendito sea el Señor, lo ha explicado bien el hermano Carlos Mesa. Alabanzas para el Señor. Alabado sea su nombre. Muchas organizaciones se han inventado muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. Que la gramática, que esto, que este otro, que este otro. Allá que peleen ellos. Nosotros continuaremos predicando ese nombre que es sobre todo nombre. En ningún otro nombre hay salvación. En ningún otro nombre hay perdón de pecados. En ningún otro nombre hay vida eterna. Bendito sea el Señor. No se deje influenciar porque habla bonito
Porque, hermano, hemos visto tantas cosas en las redes sociales que dejan mucho que desear. Mucho que desear. Y sobre esto que voy a hablar, no quiero herir susceptibilidades de nadie. Miren, hermanos, predicadores que tienen muchos años de experiencia han manifestado esto, lo que lo dijo el pastor Carlos Mesa. Me voy a remitir a las palabras que dijo el hermano Carlos Mesa. A veces le dicen a uno, la maldición de tu padre te llegará a ti, te llegará hasta la tercera o cuarta generación. Eso puede ser verdad, entre comillas, si yo no le hago caso a Dios. Pero si yo le hago caso a Dios, que es mi caso, ya se corta esa maldición. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Alabanzas para el Señor. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. O sea que las maldiciones que yo tenía hasta la tercera y cuarta generación ya no van a llegar. Aquí se cortó porque yo le creí al Señor. Lo estoy siguiendo a Cristo. Estoy siguiendo sus pisadas. Pero si yo no le hubiera creído al Señor, la maldición seguiría en mi hijo, los hijos de mis hijos y así sucesivamente. Alabanzas para el Señor. Así que esto es para el mundo, para los que no han querido creer en el Señor, para los que no han querido creer en el Evangelio. La maldición seguirá y seguirá. Pero si alguien se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesucristo y persevera hasta el fin, la maldición se corta, vuelvo a reiterar, porque dice la palabra del Señor que nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. ¿La guerra espiritual, hermano Fulton, existe? Sí existe. Existe, pero no como se la califica, bendito sea el Señor, en muchas congregaciones. Nosotros no tenemos que estar peleando, bendito sea el Señor, con el enemigo. Es el Señor. Mía es la batalla, mía es la lucha. Alabanza para el Señor. Nosotros tenemos que abstenernos de muchas cosas. Pues a mí me gustaban las discotecas. Yo pinchaba música, me iba con mi esposa a bailar salsa, a bailar merengue. Pero eso era de la carne. No que yo tenía un espíritu de salsa, un espíritu de música. No, eso era cuestión de la carne. Bendito sea el Señor. Y no quiero decir con esto, hermano, porque muchos creen, pues ya el hermano Fulton tiene años en el ministerio y tal y cual, y ya no le afecta. ¿Cómo no me va a afectar, hermano? Nos afectan muchas cosas. Alabanzas para el Señor. Pero ahí está, hermano, no te dejes dominar de las cosas del mundo, de las cosas del enemigo. El enemigo sabe lo que a usted le gusta. El enemigo sabe cómo puedes caer tú. Pero ahí está el dominio propio. Bendito sea el Señor. A esa guerra es que Dios se refiere. A luchar con nuestra carne. Bendito sea el Señor. Ay, que a mí me gustaba fumar. Pues ya no fumo. Bendito sea el Señor. Es un espíritu de humo. No, ¿qué espíritu? Son cuestiones de la carne. Pues a mí me gustaba andar con otra mujer. Pues eso es la carne. Estás viviendo todavía la carne. Eso no es espíritu de nada. Bendito sea el Señor. Y es que le ponen en las congregaciones, es que hermano, usted debe de cuidarse del espíritu, de esto, de este otro. Hermanos, un predicador decía, no hay que echarle la culpa al pobre diablo de todo. Bendito sea el Señor. Sí, el diablo, por culpa de él, bendito sea el Señor. Y yo no le echaría la culpa a él. Le echaría la culpa a Adán. Bendito sea. Ni siquiera a Eva. Adán, porque si Adán no hubiera comido, le hubiera dicho no. No, el Señor me dijo a mí que no podía comer de ese fruto. Hubiera cogido el fruto ese y lo hubiera botado. Ahí la que se hubiera perdido Eva. Y Dios hubiera hecho otra Eva. Pero Adán comió y después le echó la culpa a Eva. Y Eva le echó la culpa a la serpiente y así
Hasta ahora está pasando eso. Bendito sea el Señor. Así que, mis hermanos, la guerra espiritual existe, pero en la carne. Bendito sea el Señor. No a todo le llamemos esto, otro, sino que seamos, hermano, un poco sabios. Digámosle al Señor que nos dé sabiduría para poder discernir muchas cosas. Alabanzas para el Señor. Mis hermanos, nos vamos del programa muy contentos porque hemos aprendido. Yo aprendo muchísimo. Ustedes aprenden. Bendito sea el Señor. Y mi hermano Carlos Mesa también aprende de los mensajes. Alabado sea su nombre que están poniendo allí. Les agradezco infinitamente a todos los pastores porque oran por este programa, a todos los hermanos porque oran por este programa, porque siempre están preocupados. Bendito sea el Señor por este programa. Bendito sea mi Cristo amado. Alabado sea su nombre. Mis hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Los amamos en el amor del Señor. Y si el Señor no ha venido, estaremos en un nuevo programa con un nuevo invitado y con una nueva programación para que usted se deleite en la presencia del Señor. Dios me los bendiga.